Muy buenas noches, bienvenido a la emisora La Voz de Borinquen Radio y a La Voz de Borinquen en YouTube. Esto es una entrevista que hacemos 2 o 3 veces en semana, auspiciada por la Asociación Cultural en Acción Puerto Rico, España, USA Incorporada. Si quieres ser miembro de dicha asociación, comunícate conmigo al correo electrónico videopepiniano@gmail.com. Hoy en la entrevista, pues me complace tener a mi amigo, el señor don Alejandro Armijos. Él es profesor y es hispanista directamente desde Ecuador. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Baudilio, un honor y qué gusto volver a poder conversar contigo eh, después de de mucho tiempo, ¿no? Entonces, para mí es un Sí, gusto sí. volver a conversar contigo. Sí, me acuerdo que la última plática que tuvimos, tú me platicaste sobre la historia de Ecuador, la independencia, muy fascinante. Créeme que me encantó, no la sabía. Y igual que otro amigo que me contó la historia de Venezuela, son pues historias que tú sabes que yo como puertorriqueño, que vengo de Puerto Rico y que la influencia de Estados Unidos está arraigada y que muy poco se dice, que fíjate que Estados Unidos trató de arrebatarnos el idioma español. Al no lograrlo, pues trataron de que nos alejáramos del hispanismo, del mundo hispano, y yo creo que en cierto grado lo consiguieron. Por eso es que me interesa tanto el hispanismo, y me encanta pues saber de historia de cada país hispanoamericano, porque hay historias que yo nunca la había descubierto. Y al tenerte a ti, personas hispanas de Chile, de otros países, y me cuentan su historia, la encuentro muy fascinante. Hace poco hablé con un puertorriqueño que fue a Chile, y él quedó sorprendido porque la gente le decía, ¿de dónde tú eres? Y él decía, de Puerto Rico, y le decía, ¿dónde queda eso? Y yo dije, la verdad, pues sí, nos han alejado, no sé si a propósito o no a propósito, pero sí, eso sucede, ¿entiendes? Claro, pero por supuesto, eso iba a ser evidente, ¿no? Lo interesante de Puerto Rico es que por lo menos pudieron salvaguardar su idioma, ¿no? Digamos el español de alguna manera. Sí, Porque en Filipinas, en cambio, quitaron el idioma, o sea, en Filipinas se está volviendo a querer sí, barrieron. rescatar sí, claro. O sea, justo Puerto Rico y Filipinas tienen la misma, digamos que el mismo cauce histórico cuando pasó el tema de la guerra hispano-estadounidense de 1898, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas más controvertidos de analizar porque, curiosamente, fue la monarquía española quien le ayudó a los Estados Unidos a su independencia, ¿no? Entonces tenemos ahí a Carlos III, sobre todo a Bernardo de Galvez, a los Galvez, que son los personajes principales, que apoyaron muchísimo a la causa de los rebeldes, cosa curiosa, que básicamente esa independencia fue hecha y lograda, por supuesto, por ayuda de la monarquía española, por un lado de la Casa Borbón de, los, de la península, y también apoyada por los Borbones de Francia, por el pacto de familias que se tenía para apoyar contra Inglaterra. Entonces, datos que parece que para la gente piensan que son irrelevantes, que como que asumen que no, eso ya para qué sirve. No, sí sirve mucho para entender qué es lo que nos ha pasado, qué nos puede venir en el futuro y sobre todo tal vez desde ahí, contando de otra manera qué nos ha pasado, qué nos sucedió, tal vez tendríamos una oportunidad de mejorar como, no como países, sino como una civilización, lo que alguna vez fuimos una civilización, la civilización hispana, ¿no? Ujú. Entonces, ese es un tema curioso a tratar que, a ver, las heridas del siglo XIX
perdón, no se han cerrado bien todavía. Es más, ni siquiera se han intentado sanar, se han Sí, dejado ahí, están ahí, latentes. Está latente todavía, sumamente latente, porque si estuvieran cerradas no hubieran movimientos independentistas o fraccionarios en algunas partes de la misma hispanidad, ¿no? O no existiría ese indigenismo recalcitrante que ahora habla de nacionalidades dentro de países hispanos, como que ellos ya actúan dentro de, como que dentro de la legalidad, ellos serían un país aparte dentro de otro país hispano. Entonces, claro, sí. el tema es Es más, que es un... yo creo que ni habría ni la leyenda negra si hubiéramos cicatrizado. Yo creo que no existiría la leyenda negra. Lo que pasa es que Eh, la leyenda negra sería ya más un proyecto como que no te permite, sería como una persona que sufre diabetes. Claro, es que la leyenda negra es como una persona que sufre diabetes. Claro, si sufre un pequeño cortecito una persona que sufre diabetes, curiosamente no se le va a cicatrizar la herida, al contrario, tocaría amputarle, pero va a seguir enfermo la persona, o sea, no le está curando, al contrario, no permite que cicatrice la herida y obviamente ahí tenemos muchos problemas, ¿no? La leyenda negra, em, incluso hablo con amigos, con colegas, incluso con mis propios estudiantes. A ver, ¿cuál es la materia que, digamos, que más nos ha llevado al subdesarrollo? A ver, tú puedes estudiar matemáticas, impresionante, puedes estudiar todos los modelos matemáticos habidos y por haber. Eso no va a generar subdesarrollo. Por ejemplo, si tú estudias química, al contrario, qué bueno que estudiemos química, qué bueno que podamos producir fertilizantes, producir medicamentos, producir compuestos que sean biodegradables, funcionales. Que se estudie software, que se estudie ingeniería, todo tipo de estos de ingenierías, en este caso, que se estudie todo tipo de ingeniería, ¿no? En este caso, sería algo fundamental, ¿no? Pero la única materia que en este caso eh, digamos, que ha generado subdesarrollo es la materia que como nos hemos contado la historia, ¿sí? Entonces, permíteme un momento, mi querido Baudilio. Un ratito, sí, creo que tengo una llamada por acá. Sí, mil sí, disculpas, a sí, veces suele pasar eso. sí, Sí, a adelante, veces suele no, pasar. no hay problema. No, no, Sí. no te preocupes. Entonces, claro, el tema es que la única materia que a nosotros nos ha costado, digámoslo así, eh, digamos que es la materia que nos ha generado subdesarrollo y es la que menos se ha entendido, es la materia de historia. Para mí esa es la materia que nos ha generado subdesarrollo, porque es la historia que nos contamos a nosotros mismos, queramos o no. Es la materia que con la manera que todos nos contamos, es la manera en cómo nos vemos, cómo nos entendemos, cómo nos vemos frente a los demás. Por ejemplo, digamos que un hispano hoy en día prefiere aprender más de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, pretende aprender más de China, pretende aprender más de los mismos Estados Unidos, pretende ser más francés, pero menos quiere ser hispano o español, si lo queréis, de este lado del Sí. mundo, ¿no? Entonces, es lo que menos quiere saber, es lo menos que quiere entender y es lo menos que quiere practicar. Y eso es lo que no le permite evidenciar que su unidad política, su civilización está fragmentada. Entonces, al estar fragmentada, al estar en este punto, entonces tenemos hoy un serio problema de interpretación. Entonces, ese es uno de los temas que más, no, que más llama la atención en todo este proceso, mi querido. Sí, tiene toda la razón. Nos preocupamos más por cualquier país del mundo, menos por el mundo hispano. La verdad que eh, así es, hay que ser realista. Eh, la última vez que platiqué contigo, me había contado que iba a fundar una escuela hispánica. Cuéntame, ¿cómo te va? A ver, para la escuela hispánica bueno,
Estamos en vías de ya crear también, a ver, te explico, la empresa que, o mejor dicho, que más que empresa. Bueno, sí, acá tenemos que funcionar como empresa porque eso es lo que nos manda las leyes del Ecuador. Digamos que Sí, esas son las leyes que nos manda cualquier país que nosotros queramos porque no debemos, no podemos estar fuera del margen de la Constitución y las leyes que manda, que a veces son las que dictaminan, ¿no? Entonces es un aparato burocrático que nos tiene sometidos. Es decir, tú no puedes crear nada si el Estado no te lo permite, ¿no? Entonces, eso es un tema que, no, que molesta y fastidia muchísimo. sí, Pero sí. en base a eso, claro, tenemos, por ejemplo, la empresa se llama Hispaniarum, que estamos básicamente con ya varios estudiantes de toda la ala de Hispanoamérica. Tenemos varios estudiantes que quieren acercarse a la historia, que quieren entender básicamente qué es, ya no solo como un tema, qué es la leyenda negra, sino Sí, con documentos de primera mano de tú, las cédulas reales o las actas del Cabildo de Quito, digamos en el caso de Quito, se hace investigaciones con las actas de Cabildo de otras ciudades, con cédulas reales para otras ciudades, en donde, por ejemplo, al estudiante sea estudiante de colegio, sea y el profesional que sea, se le explica cómo fue la situación aquí, cómo era, a ver, cómo era el modelo de la monarquía española como concepto político. Porque tenemos como conceptos políticos que es democracia, que es fascismo, que es socialismo, que es capitalismo, que es liberalismo, ¿no? Pero no se ha estudiado lo que es la monarquía española como concepto político y sus aplicaciones que tenía, ¿no? Es decir, la organización política que tenía este concepto de la monarquía española y que precisamente era eso, un concepto político aplicado o que venía desde, como herencia muchas veces, desde lo que pasó con Roma, porque curiosamente el hombre mal llamado del medioevo, que era un hombre escolástico, o que aparece en la escolástica, básicamente era una persona que se veía a sí mismo como romano. No había no hubo otro cambio. O sea, la persona que vivió entre el siglo, digamos, entre los años, que esa es la división periódica que se hace, del 476 a 1453 en la península hispánica, sea en Alemania, en lo que actualmente es Alemania y todos estos pueblos, se sabía que se tenía su propia lengua, pero siempre buscaban ser a la manera romana. Entonces, por ejemplo, se veían más como romanos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo generalmente. En el vocabulario castellano tenemos siempre la palabra caballero, ¿no es cierto? Siempre decimos caballero, caballero, hay que sí, ser un caballero con las mujeres, hay que hacer con las damas, perdón, hay que ser un caballero frente a los demás, tener una actitud de un caballero. Curiosamente, el término caballero viene del romano la equitas, es decir, de ahí viene, es decir, de la equitas romana, que era estar en, entonces eran los caballeros que comandaban y que generalmente eran estas virtudes. Entonces, por ejemplo, son continuidades romanas, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, Santo Domingo, lo que vendría a ser la actualmente República Dominicana, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí. la hija de perdón, la hija de Isabel la Católica, que es llamada Mal, le tiene por título extraño, digo extraño porque todavía sería un tema curioso de analizarle por qué le decían Juana la Loca. Por ejemplo, uno de los datos curiosísimos es que ella pretendía o buscaba que el modelo que se creen en las ciudades para aquí, todo lo que viene a ser Hispanoamérica o las Indias en aquel momento, sean el claustrum romanum, es decir, a la forma romana, Ujú. ¿no? Entonces, son curiosidades que, por ejemplo, la leyenda negra lo que hace es inventar cosas, digamos, inventar hechos o exagerar hechos, que, a ver, aquí lo que vamos a decir, y esto incluso les digo a todos mis estudiantes, es, aquí no vamos a hacer que la conquista, bueno, incluso muchas veces la monarquía ya llamó, pidió que ya no les llamasen conquista lo que se estaba haciendo,
porque lo principal que estaban haciendo era la evangelización. Lo primerito que buscaban siempre era la evangelización, y eso se demuestra en las actas, digamos, en las cédulas reales que manda el emperador, digamos, en este caso el emperador del Sacro Imperio y rey de España, o sea, rey de las Españas y las Indias. Entonces, a la monarquía lo que le interesaba era mantener, o en este caso, era el proceso de evangelizar a los pueblos de acá. Sí, veían muchas de sus prácticas un poco totalmente fuera de foco, al grado de que, por ejemplo, hoy en día tú puedes entrar al Google, al buscador, y tú pones, por ejemplo, que en Perú, en algunos sectores, todavía han encontrado una red de niños que eran tomados para sacrificarlo en la fiesta de la Pachamama, por ejemplo. O sea, a eso que ahora nos venden con que la Pachamama, el cuidado de la tierra, y todo, claro, tenía y necesitaba muchas veces sacrificios humanos. Entonces, a la monarquía española, como buenos católicos, obviamente eso no les gustó, o mejor dicho, no les gustó, no les parecía algo inteligente porque, claro, el sacrificio ya se hace en el altar, no necesitas un Sí, sacrificio humano. Entonces, eso es lo que, como te digo, es lo que le mueve. Entonces, la leyenda negra te cuenta que todo el mundo español era malo, que por poco y aquí se destruyó la vida, usos y costumbres de los indios, dejando de lado que muchos indios no se veían como conquistados, sino también como conquistadores, ¿no? Y que muchos indios también fueron alguaciles mayores, que muchos indios llegaron a ser sacerdotes. Por ejemplo, antes ya el último Habsburgo, el último rey de la casa de los Habsburgo que tuvimos acá en el mundo hispano, que era Carlos II, mal llamado el hechizado, que era un excelente rey, fue un gran rey. Curiosamente, él emite una cédula, la famosa cédula de equiparación. Cualquiera que pueda leer, pueda buscarlo, pone cédula de equiparación. Curiosamente, curiosamente, va a encontrar que es una cédula a favor del indio. ¿No? Entonces, siempre hubo estas consideraciones. Desde Carlos, desde el mismo testamento de Isabel la Católica, pasando por su esposo, Fernando el Católico, su hija, luego su nieto, que es Carlos I, y ahí Felipe II, uno puede ir viendo las cédulas que siempre, siempre, siempre estaban al favor de la protección y cuidado del indio. ¿Por qué? Porque en algunas cédulas en algunos periodos de los Habsburgo jamás se les obligó a hablar español, por un lado, que abandonaran sus lenguas. Por ejemplo, hasta el reinado de Felipe II, con el Consejo de Indias, Felipe II le pedía a los consejeros, miembros del Consejo de Indias, que no era necesario que los indios abandonaran su lengua natural. Al contrario, el que venía a estudiar, mejor dicho, a evangelizar, tenía que saber las lenguas de los nativos de aquí. Por eso en las universidades que se crearon, eran las universidades que se crearon para aprender la lengua de los naturales y no cualquiera tenía, digamos, la licencia para primero enseñar esa lengua porque tenía que dominarla al revés y al derecho. Y curiosamente lo que se toma es la gramática latina y se vierte eso para poder explicar cómo son las lenguas indígenas. O sea, para darle un orden específico, digamos en latín, los casos cómo se declinaba, que era ablativo, genitivo, dativo, acusativo, digamos que esos eran los ejemplos, ¿no? Entonces, de esa manera precisamente es como a los monarcas españoles, digamos a los austres españoles, se les combinó. En otras cédulas reales, sí se pide, por favor, que se les vaya enseñando a los indios a hablar español. Se les pide, pero no necesariamente para que abandonen su lengua natural, al contrario, que haya un bilingüismo, es decir, que puedan hablar dos lenguas. Entonces, uno puede ir encontrando estas cuestiones, estos detallitos. Ahora, ¿cuál es el sentido de la leyenda negra? Curiosamente, la leyenda negra tiene
un sentido sumamente fuerte por el lado protestante, sobre todo por el lado, por el lado de, digamos que por la reforma de Martín Lutero, pero sobre todo por el lado de Holanda, o en este caso los Países Bajos, que estaban en guerra contra Felipe II. Es decir, la leyenda negra muchas veces se crea, o mejor dicho, se crea contra los Habsburgo, porque era una de las familias más poderosas, que estaban gobernando uno de los reinos más poderosos, y que básicamente es como que ahorita nosotros creamos una propaganda contra los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, la leyenda negra toma fuerza, pero sobre todo, la leyenda negra toma fuerza contra nosotros. Justo aquí viene uno de los temas que a muchos no les gusta y eso yo les invito simplemente a revisar y a conversarlo, pero sobre todo a analizarlo con fuerza, que es lo que hago también con mis estudiantes. Bueno, es analizar cómo fue el cambio de dinastía del último Habsburgo, para que llegara el duque de Anjou, que va a ser, en este caso, que va a ser nieto de Luis XIV, el famoso Rey Sol. Entonces, estos son temas que la gente no entiende, o mejor dicho, la gente desconoce, pero por ejemplo, conocen más, digamos, la Guerra Fría, que es lo que más estudian, la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría entre el bloque comunista, el bloque soviético, con el bloque de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero entienden pero el problema es que en esa, digamos, en esa dialéctica de poderes de un lado y del otro, el mundo hispano no pintaba nada. Nosotros debemos enfocarnos por otro lado para enfocarnos cómo fue la situación, cómo vino la situación y cómo se desarrolló la situación de nosotros hasta llegar al punto en el que estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la leyenda negra te dice que, por ejemplo, aquí éramos pobres. Eso es falso. Por ejemplo, aquí el mismo rey Carlos I, emite una cédula real para favorecer el comercio entre incluso dejándote a ti a la libertad de, si tú quieres, haz negocios con el que te dé la gana, ¿no? O por otro lado, también te pone otra cédula real o incluso las actas del cabildo, te va diciendo cuánto dinero se está destinando del oro extraído de aquí para la construcción de las mismas iglesias, conventos, hospitales y muchas de las casas que se estaban construyendo. Entonces, ahí tú puedes darte cuenta que comienzas a tener un sentido ya más de pertenencia y no a la primera de querer salir huyendo de este continente o para irte como espalda mojada en Estados Unidos o migrar a otra parte para ver hasta dónde tú puedes llegar. Más por el tema por ejemplo, y haciendo un paréntesis, claro, tanto ha sido la desfachatez que hemos tenido que incluso, mira, Donald Trump, él no tiene empacho de decir, bueno, voy a cambiar el Golfo de México el nombre. Él no tiene empacho, no importa. Fíjate, esos no tienen complejos. Con los complejos lo tenemos Sí. nosotros. Y éxito de la leyenda negra, los complejos que tenemos. Sí, así es. Es increíble lo que me cuenta. Pequeñas curiosidades, se puede llamar, pero de grandísima importancia, la cual nosotros pues no la hemos descubierto. Y gracias por tú traérnosla y nosotros pues ver que francamente que no es como se nos contaron. Fíjate que aquí ya tú sabes cómo brega Estados Unidos, que a veces nos dicen a nosotros los puertorriqueños, ustedes si quieren ser el Estado de Estados Unidos, tienen que aprender el inglés y olvidarse del español. Y mira lo que hicieron con Filipinas, que en Filipinas el español fue borrado completamente. Y es impresionante al ver cómo España, cuando llega a Hispanoamérica, se esfuerza porque ellos aprender el lenguaje de la gente nativa de cada país. Es impresionante, tremenda diferencia de cómo es hoy y cómo era en el pasado. La verdad que
muy poca gente, yo creo que saben sobre esa historia que tú me cuentas. ¿Cómo se sienten tus alumnos cuando tú le platicas acerca de la hispanidad y de la historia? ¿Se ven ellos muy interesados? Se quedan con más dudas todavía, porque Sí, claro, ya me lo viene ya imagino. viene con ya vienen con una historia, una retaliación de sus ideas en la cabecita, sumamente Sí, bien marcada. Y claro, ese es el daño, ¿no? Porque el límite de su conocimiento es el límite de las fronteras que les impusieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, un buen, digamos, un buen hispano, sea de la península o de acá, debería determinar que las fronteras de su país deben ser al sur, Tierra de Fuego, ya si queremos unirle al Brasil, diríamos que al este está Brasil, al noroeste está Brasil, de este lado del sur, y por el norte tenemos el Río Grande, tenemos a Puerto Rico, tenemos, bueno, lastimosamente no sé qué, Cuba es un hervidero medio raro, igual que Venezuela, igual que Nicaragua. Nuestro país sería es la misma España, digamos, esa sería la mentalidad de hablar de un país para el hispano, ¿no? Pero no, te cuentan, ¿no? Que por ejemplo, que en el norte tienes al Mar Caribe, si estás en Venezuela, al sur estás colindando con Colombia, del lado del oeste, y por el este sigues peleando con el Esequibo, que curiosamente sienten que los ingleses le quitaron cuando Simón Bolívar, básicamente Simón Bolívar, Francisco de Miranda, se entregaron abiertamente a los ingleses, luego los ingleses les pagaron mal. ¿Qué les puede, qué les podéis decir en eso, no? Que la Legión Británica, la Legión Albión, apoyó a Bolívar para destruir la misma Capitanía General de Venezuela, hacer un sinfín de guerras, hacer un sinfín de matanzas, y luego la misma Venezuela se siente traicionada por los ingleses, pero si ellos mismos se entregaron a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me sigue, como te digo, no me cuadra. Por otro ujú, lado, por otro lado, claro, y este es lo que les digo a mis estudiantes, bueno, y ahí viene una comparación que también les digo a ellos, ¿no? Les digo, bueno, ¿cuál es digamos que la actual España que tenemos, la actual España que es con la Roja Igualda, con la Marcha Real y todo lo que tiene, y todos los bemoles que tiene, curiosamente les digo, a ver, bueno, ¿quién era español en aquel momento? Y ahí volvemos a la compilación de las leyes de indios. En muchos casos a los indios también se les consideró súbditos, es decir, al mismo nivel que las casas reales de Castilla, de sí, Aragón, ya, se los puso, es decir, eran súbditos. En algunas partes he encontrado que se les llama los indios españoles. Porque básicamente el indígena, curiosamente cualquier persona que entre al Google puede entrar y buscar etimología de indígena. Curiosamente, este término es utilizado también por los emperadores romanos, porque es un término romano. Indígena quiere decir nacido o oriundo de ahí. Eso quiere decir indígena. Y curiosamente, cuando tú revisas las cédulas reales de los reyes de Habsburgo, sí, de la casa de Habsburgo, curiosamente también aparece un término que dice los indios, aquí viene el término, ¿no? Los indios vascos. Incluso a los vascos al norte de lo que es la península, también les daban el título de indio, de ¿no? indios. Y no Curioso, ¿ah? necesariamente, ajá, y no necesariamente porque andaban con taparrabo, ni porque andaban descalzos, no. Era la forma en cómo se les explica, cómo también se les denominaba, los indios vascos. Y tú podéis encontrar en las cédulas reales que te dice los indios vascos. Cosa curiosa, Sí, que sí. la denominación de indio también era utilizada para los vascos. Entonces,
Entonces, como te digo, claro, el programa de estudio es un poco amplio y es para todo tipo de persona. Es para que la persona que por lo menos entienda de alguna manera que lo que vive ahora es por justamente ese desconocimiento del pasado, ¿no? Y un desconocimiento tenaz, aun cuando, claro, dice, no es de sabios vivir en el pasado. Sí, es cierto, pero también es cierto que si no conocemos qué mismo nos pasó, también es cierto que eso nos ha traído muchos problemas hoy en día, ¿no? Y nos ha Sí, sí. traído muchísimos problemas, que la gente se ha polarizado. Antes la gente luchaba por Dios, en este caso por la religión, por el rey y la patria. Hoy se matan por un tipo que ni siquiera conocen, que ni siquiera les Ajá. daría el saludo en la calle. Y es lo que te Sí, así es. es un tema medio extraño. Entonces, y claro, la gente también no capta también cómo es esto de pasamos de ser una monarquía española como concepto político, la monarquía española como concepto político, venido con toda su organización, con sus reales cancillerías, con sus virreinatos, con sus gobernaciones, con sus cabildos, porque cosa curiosa, en muchas de las cédulas reales aparece también que querían la república, es decir, que querían mejorar la república. Claro, todo el mundo que lee ahorita y les hago leer, dice, ¿cómo si república? ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que para el hispano, para aquel momento, el cabildo era digamos que al estilo romano, la ciudad era el mayor centro de representación, curiosamente. ¿Por qué? Porque república, como lo utilizaban los romanos desde Cicerón en adelante y como lo querían ver, la república era básicamente, viene del latín res, que quiere decir cosa, y pública, de la gente. Entonces, la mayor representante, digamos que la monarquía española también sabía que la república, la auténtica república, no lo que ahora tenemos, ¿no? Digamos que la auténtica república era la ciudad. Y cosa curiosa, que cuando uno lee a Thomas Jefferson en su tratado sobre el federalismo, toma como base al cabildo indiano. Curiosamente, eso es lo que cuando estuve analizándolo, toma como base la famosa federación, es en base al cabildo indiano, al cabildo que habían creado o que ya venía de la monarquía española o de la monarquía que se había creado, constituido, luego de varias y varias luchas contra el musulmán. Pero lo que, como te digo, querían seguir siendo de nuevo romanos. Sí. Entonces, esa es una de las particularidades, como te voy diciendo, mi querido Odile, espero no ser tan extenso No, no. de lo que enseño y de Tranquilo, lo que se está hablando. me está educando, soy tu alumno ahora yo. Entonces, eso, por ejemplo, no sé, perdón, la gente no conoce, la gente no capta, la gente no entiende no porque no quiera entender, sino porque no les han explicado, no les han enseñado. Entonces, tal vez, digo yo, tal vez desde ahí nosotros ya tendríamos una oportunidad para mejorar de algún aspecto o porque generalmente lo que yo siempre veo en discursos políticos es la típica frase de, si no estamos inventando, vamos a fracasar. Es lo que he escuchado a todos los movimientos progresistas de izquierda. Si no inventamos, vamos a fracasar. Yo diría, tal vez no es momento de volver a inventar, tal vez simplemente es volver a ver lo que teníamos. Tal vez nos iría mucho mejor, porque alguna vez ya nos fue mejor. Y digamos que en un mismo bloque teníamos una unidad muy interesante, un potencial enorme, con todos los recursos naturales que tenemos, con los cerebros que ya tenemos,
lo que tal vez por eso te digo que el tema de la historia, cómo se ha contado, es el tema de que posiblemente no nos haya ido muy bien. Bueno, quién sabe, tiene razón, pero también tenemos que aceptar que no fue también mucho mejor de lo que nos cuentan, porque lo que nos cuentan es que nos robaron, nos despojaron y que no sabíamos nada de letra y 20.000 cosas, hasta carnívoros nos llegaron a llamar en Puerto Rico cuando Lo no que era cierto. lo que pasa es que, por ejemplo, verás, entre todas la producción literaria que hizo la monarquía española y muchas órdenes religiosas, cosa curiosa, encontré el diccionario publicado para el siglo XVI, XVII, 1600, el diario en quichua, que es básicamente la lengua de los naturales incas, y que Sí, se habla la gran parte de la naturalidad de la gente, de los indígenas de esta zona. Pero cosa curiosa, ¿no? Si me permites, te lo voy a leer. El término que sí, ¿por qué no? encontré, el término que encontré, que es este término que es curiosísimo, ¿no? Que es el tema, permíteme un momentito que lo estoy encontrando. Se dice que hay un término que se conoce como runa nikuk en quichua. Ojo, estamos hablando del diccionario quichua o digamos que del arte de la lengua quichua de 1617, que es curiosamente este, esta obra literaria, digamos, esta producción literaria, ¿no? De recopilación de cómo venían los incas, los quichuaparlantes, en el tema de cómo se podía o qué decían ellos. En este tema de runa que es básicamente hombre en quichua, o runa nikuk, aparece el término donde dice Caribe que come carne humana. Yo me quedé impresionado. Yo me Sí, quedé sí, ya impresionado. veo. No hace referencia a Puerto Rico, te aseguro que en aquel momento no estaban Sí, aprendiendo, pero hubieron varios pueblos en las Antillas que sí practicaban el canibalismo. Incluso los mismos incas ya conocían eso también. sí, sí, Cosa también. Sí, curiosa, cosa curiosa. Entonces, claro, uno se queda como te digo, incluso a mis estudiantes les dejo con más dudas porque quieren saber qué mismo pasaba, cómo mismo se legislaba. Porque cosa curiosa, también la monarquía legisló bajo cédulas reales cómo tener elecciones dentro de sus reinos. sí, Entonces, como te digo, la academia, digamos que el centro de estudio que formé justamente por la necesidad que veo de que la gente también quiere aprender, y gracias a ti también que he tenido un poco, digamos, apertura, y que va a haber otro centro que ya cuando ya lo tengamos, que va a ser para formación de estudiantes a nivel de Hispanoamérica, va a ser en línea, para que los estudiantes salgan de esta lógica, que por lo menos sí. entiendan cómo va esta lógica. Sí, eso quería preguntarte si pensaba abrir en línea para los hispanos, pudieran inscribirse y por Para la escuela. inscribirse, para el colegio, para estudiantes, para que saquen, digamos, lo que nosotros llamamos acá el título de bachiller, lo vamos a abrir, pero eso es, como te dije, estamos dentro de la línea del mundo, del mundo, que te digo, más que del mundo hispano, sino de las Sí, leyes que manda el Ecuador, pero con la diferencia que nosotros podemos trabajar, aquí se trabaja con destrezas, y las destrezas son modificables, es decir, justamente tomando la base del currículo, bajo la ley podemos crear nuevas digamos, habilidades que nos piden para que la gente pueda salir. Y ahí, sí, sí, sí. por el otro lado, claro que las inscripciones están abiertas.
Te voy a mandar el link de dónde pueden inscribirse. Como te digo, se llama Hispaniarum SAS, es una empresa que la modalidad con la que nos permitió el mismo, digamos, el mismo Estado, porque siempre nos regula todo, el tema Sí, de sí, volver, de que cualquier persona que quiera saldría con digamos, hasta lograr tener ya la validación del título, como títulos acá ya con presencia ya más, ¿cómo te digo? Más ya legales, legalizados, ya con procesos como por ejemplo un bachiller, ya, porque ya estaríamos hablando de otro tema de universidades y otro tema. Pero en cambio acá estamos sacando títulos a nivel empresarial, pero con un reconocimiento dentro de lo que vendría siendo el Ministerio de Trabajo. O sea, es decir, que tu nombre estaría inscrito dentro del Ministerio de Trabajo, acá, por cualquier situación como profesionalización. Entonces, pues ese fue el sí. único medio que encontramos ahorita para que no sea un proceso tortuoso, sino que se genere con mayor eficacia en este momento para la gente que quiere entender, que quiera conocer y que tenga bastantes habilidades y herramientas, en este caso, intelectuales para poder hacer frente a muchas otras situaciones, ¿no? Te pregunto, que yo viva en España y desee pues allegarme a tu escuela y aprender más sobre el hispanismo en Hispanoamérica y tú puedes ofrecer esas clases en línea, Pero por supuesto. puede estar en disposición la persona de adquirir algún certificado honrado por el Departamento de Educación de tu país. A ver, ahorita yo estoy trabajando a ver, con certificado te digo, por el Ministerio de Trabajo. O sea, estamos por ese lado Perfecto, validados, ¿sí? Ahora, sí, perfecto. ya sería más por el ministerio, digamos, por el Ministerio de Educación, y es un tema más grande porque ya estaríamos hablando de un proceso de universidad. Y un curso generalmente no lo estamos dando por universidad, pero también podríamos validarlo digamos, porque estoy ahorita trabajando con el Centro Español acá en Quito, que también nos va a apoyar y ya tengo, digamos, podríamos Ah, qué bien. validarlo, claro, como el Centro Español aquí en Quito, que nos permitiría también validarle por otro lado, ¿no? Entonces, vendríamos, si viene de España o también, mira, está validado también por el Centro Español de Quito, que trabaja conjuntamente con la Embajada Española. Pues cosas que la Embajada Española no la hace y la hace el centro. Entonces, el Centro Español, entonces Ok. estamos en ese punto trabajando. Sí, comprendo, pero si tiene respaldo de cualquier centro español o de la embajada, pues magnífico. Eso ayuda a que la escuela, por lo menos reconocida por la embajada española o por algún centro español en Ecuador, ¿por qué no? Eh, ¿Qué puede hacer las personas que quieran contribuir algún donativo a tu institución y ayudarte a que echar hacia adelante tu proyecto de educar al mundo hispano acerca del hispanismo? Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Claro, es que eso es lo que estamos buscando, claro. Ahora ya no es una necesidad, digamos, que un cliché o un hecho de, no, sí, solo para gente específica. No, 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 no. Si no hacemos esto, te aseguro que no pasamos de este siglo, con todo lo que se nos viene, Sí, sí. te lo aseguro. Estados Unidos está en su onda. Donald Trump cuando dice vamos a hacer a América grande de nuevo, es para ellos, Es para ello, sí. para ellos. Incluso ni para el puertorriqueño, porque el puertorriqueño, por lo que estuve analizando hace más allá de una semana, la deuda externa de Puerto Rico es enorme. Sí, 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 La así es. deuda externa de Puerto Rico es enorme, o sea, no sé cómo van a pagar los No, puertorriqueños. yo para allá no voy porque me la quieren cobrar a mí también y- En base a impuestos, me imagino, porque no Sí, sé sí. cómo lo puedan lograr, porque imagínate, es un tema súper fuerte
Sí, pero yo creo lo que tú dices, porque acá tronco su cuento chino, como digo yo, y Hispanoamérica, pues tenemos que seguir predicando el hispanismo, porque si no, se nos va acercando por la esquina China y se nos siguen acercando otros que no son hispanistas y va a confundir la mente de la gente joven con ideas de izquierda y de derecha también, ¿por qué no decirlo? Pero Lo que, no lo que, enfocado en el hispanismo, que es lo lo que que, se tiene que cultivar y poner ese mensaje en la mente de toda Hispanoamérica. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, digamos que en el concierto para nosotros, digamos que, y eso también se les explica a muchos de mis estudiantes, les digo, bueno, cuando estamos en una clase de, bueno, vamos a hablar de qué es la izquierda y qué es la derecha, qué se entiende por izquierda o por derecha, ¿no? Sí, Curiosamente, nosotros cuando hablamos y analizamos a ciertos autores, pero sobre todo explicando que estos estados son liberales. Estos estados, todos los estados que tenemos son liberales. sí, Y podemos utilizar ahí al jurista, uno de los juristas que es sumamente, digamos, importante, que es Miguel Ayuso. Me pareció un jurista brillante, brillante, que es de la Universidad Comillas de Madrid, si no estoy errado en la ubicación de la universidad. Brillante. De ahí tenemos también a un escritor español que es también José Donoso Cortés, que habla su ensayo sobre liberalismo, socialismo y catolicismo. Básicamente, el que se diga de derechas hoy en día debería decirse que es una monarquía, que está apoyando una monarquía. sí, Porque el que se dice de derechas dentro de un Estado simplemente es un liberal que de la noche a la mañana también puede volver a hacerse socialista. Y el socialista socialista. y el comunista, digamos que es la última etapa ya de un liberal que se ha comprometido con su obra. Punto. No, no hay mayor, no hay mayor, no hay Sí, sí. mayor. Se cansó de ser liberal y ahora se va a otra etapa que Exactamente. Entonces, sí, no. sí, Entonces, no le veo, como te digo, la lógica de todo este proceso, ¿no? Entonces, digamos que mm, desde que se abandonó digamos que, por ejemplo, cuando tú analizas los discursos de Pasto, por ejemplo, si analizas esos que querían luchar por el rey, la religión y la patria, eso sería un discurso de derecha del siglo XIX de la parte de la monarquía española. Perdón. Hoy en día que alguien te diga libre mercado, simplemente es un liberal, o sea, es un liberal. No es que es un que te habla de buenos valores y virtudes. A la final, ¿quién es el dueño de la moralidad en un Estado liberal? Básicamente es el Estado, no es el la Estado. gente, es el Estado quien te dictamina qué tienes que hacer, qué es bueno y qué es malo. Eso es lo que hace un Estado liberal. Entonces, digamos Un, que un Estado metiche, como le digo yo. ya sí, literalmente, que te dice que ahora te puede justificar que un niño puede ser, transicionar su sexualidad y ya no el papá pueda decidir o la mamá pueda decidir. Es decir, hijito, vos eres varón, eres mujer. Y entonces ahí entra que los derechos civiles, y por eso el Estado es el garantizador de la moralidad, de las costumbres de la gente, y hablan de cultura, y entonces ahí tenemos un serio problema que la gente también se vuelve a perder. Sí, Y se pierde de una manera, y si el niño está confuso de lo que es, le dan literatura ahí para confundirlo más. y le siguen confundiendo más porque es el Estado quien dice lo que es bueno y lo que es malo, incluso tomando el papel de Dios. Sí, sí, Entonces, esto es uno de los temas que también tratamos porque, claro, el discurso hispanista tiene que ir orientado en las comparaciones a lo que se está enfrentando, a lo que se está enfrentando. sí, sí, sí. Y claro, a lo que se está enfrentando en este punto, no es solo un hecho diferenciador de, esto es como un grupito de locos que hablan de, no, 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 no.
E incluso estamos revalorizando ciertos aspectos curiosamente, de la civilización romana. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, ya Cicerón y el Hortensio, cualquiera que pueda vernos, claro, la dificultad de conseguir ya las obras de Cicerón, pero curiosamente el Hortensio, que es, ojo, y es de la Roma no cristiana, que ya hacen esto, que es y luego va a ser en la Roma cristiana una continuación, que esa es la crítica que hace Michel Foucault a su historia de la sexualidad. Me parece muy burdo lo que dice, pero curiosamente, sexo en latín viene de sexus, que quiere decir separación. De Ujú. ahí viene la palabra sexo. Sexo quiere decir separación. Y esa separación quiere decir, ya desde Roma, antes de la época cristiana, Roma era, en este caso, varón es varón y mujer es mujer. Y no puede haber un cruce, digámoslo así, de roles o intercambio de roles. Varón es varón se dedica a la caza, varón se dedica a proteger, varón se dedica a la guerra, varón se dedica a las cosas más fuertes y la mujer, guste o no, porque ahí viene el tema de que la lucha por la igualdad y que han sido subyugadas, ni sé qué, ni sé cuánto, y patriarcado y tanta cosa. Cosa curiosa porque tampoco vivimos en una situación tribal, porque el patriarcado se aplicaría más en una situación de tribus. Sí, ¿Por qué? Porque el patriarca era el quien daba, el que se casaba con 6, 7 mujeres y tenía toda su prole, todos sus hijos, y él era el patriarca de todos esos, y sus nietos y bisnietos, él era el patriarca de todos esos, punto, y se acabó. Eso sería patriarcado. sí, sí. Entonces, de ahí viene esa cuestión. Entonces, curiosamente, el hispanismo de alguna manera está encontrando que tiene que volver a la situación romana de mantener a Occidente como lo que es, varón es varón y mujer es mujer. Ah, hijito, te da ganas, contrólate, aprende a controlarte, aprende a una forma estoica. Entonces, esto es uno de los puntos curiosísimos que, como te digo, hacemos este tipo de ejercicios intelectuales, de análisis, de estudio y de comparaciones que permite a la persona entender y por otro lado también le permite ya no ser tolerante y decir lo que está mal, está mal. Así el Estado te diga, tienes que respetar. ¿Por qué? Si algo está mal, está mal. Ujú. Eso es lo que puedo, digamos, sucintamente hacerte una breve síntesis de Sí, lo que sí. hago desde acá. ¿Qué país, de todos los países hispanos, cuál tú crees que alguno de ellos se puede acercar más al hispanismo que otros? Porque hay gente en Hispanoamérica que a Tiene veces rayado el cerebro. cuando le platica del hispanismo, pues como que no quiere encajar en el hispanismo. Y hay países que se alejan del hispanismo, pero tiene que haber algún país que por lo menos, si no se ha acercado bastante, por lo menos que simpaticen con el hispanismo, ¿no? En- ¿Qué te puedo decir? Aquí es súper complicado hacer que haya una respuesta clara sobre ese tema, ¿no? Porque curiosamente, ni la misma España es hispanista en muchas cosas, Tiene razón, sí. ¿no? Yo te he Ni la descubierto. misma España, ni la misma España, que se supone que, digamos que de la fractura de la monarquía española de los 4 continentes que eran, América, bueno, han sostenido algo en África, pero por ejemplo, teníamos Europa, teníamos África, parte de un pequeño parte de África, la Guinea española, que ahora es la Guinea ecuatorial. En el norte están ahí peleando con Marruecos, se perdió el Sáhara, pero por el otro lado teníamos América y teníamos Filipinas. Curiosamente, la misma España no tiene ni idea de
cómo gestionar la historia. Permíteme un momentito. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí se me Sí, te escucha escucho, sí. bien? Sí, te Ah, escucho ya. bien, sí. Entonces, gracias. O sea, ni la misma España, muchas cosas es hispanista. Es más, necesitan que hispanistas, digamos, alguien que escriba fuera de España, y tú, ingleses, norteamericanos, les diga que primero España, España es el resultado de la fractura de la monarquía de cuatro continentes. Digamos que se quedaron con el nombre, ¿no? Se quedaron con el nombre. Y que posiblemente ellos tienen más complejos, incluso a veces peores que los nuestros. Lo que sí he notado en la gente, en la España americana, en los españoles de este lado, que ahora cada vez que ya veo más videos en YouTube, en varios grupos, pero sobre todo en videos de YouTube, que cosa a cosa, ya hay más gente hablando comenzando a dar de la obra de los famosos libertadores. Ya están comenzando oigan, capaz que no fue así. Entonces ya están dudando más. Entonces esto va a ser un punto esencial. Y de México, no te voy a decir que esto va a cambiar de la noche a la mañana. Esto es un tema de varios años, pero sobre todo ya teniendo clarísimo que lo que tenemos que lograr es básicamente que la gente entienda en qué está metida, o mejor dicho, en qué le metieron. Pero ya veo varias manifestaciones en Argentina, Chile, Perú, México también, en la misma Venezuela. Me ha sorprendido que muchos venezolanos que ahora, ya no pretenden, digamos, ya no pretenden Alabar a alabar Simón tampoco, Bolívar, santo. ya no, o sea, creo que lo que les ha pasado, y eso a veces yo, digamos que peleo, digamos que sería una discusión mayormente inteligente, con gente inteligente, y ahí, cierto, hay un gaznapiro medio desorientado. Pero es curioso porque cada vez que hablo me dicen, lo que pasa es que el chavismo destruyó Venezuela, y la Venezuela que quiso ser libre. No, 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 no. El chavismo es la continuación del proyecto de Bolívar. Digamos que ellos simplemente están siguiendo lo que Bolívar hizo. El problema es que el venezolano Sí, sí, tampoco sí, sabe sí. qué pasó en Venezuela, en lo que ahora se llama Venezuela. Exactamente, No correcto. tienen ni idea, no tienen ni idea. La destrucción que se hizo, que en el Valle de Aragua, con la batalla de San Mateo, que la batalla de Carabobo, quiénes fueron los indios, que generalmente la gran mayoría que se le plantó a Bolívar y le hizo la guerra fueron los indios caquetíos, los indios guajiros. Cosa curiosa. En la misma Venezuela, donde tanto le alaban a Bolívar, de la zona, le hicieron la guerra tenaz a Bolívar. Y recién se están queriendo enterar que eso. Venezuela es un estado liberal igual. Simplemente que hay liberales más apegados al Estado, socialistas, con un proyecto estatal sumamente fuerte, y estaban los otros liberales del punto fijismo, bueno, que el Estado se ergue ya de otras cositas más, que les dé dádivas al pueblo, que y démosle más contratos a más gente. Ya comenzó otro proceso, pero curiosamente, cuando les llega el chavismo es justamente por ese proceso liberal. Unos son más amantes del Estado y otros menos amantes del Estado. En eso se resume todo. Yo lo que diría en ese tema cuando explico, bueno, veamos cómo va todas estas situaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos un punto
curioso, un punto a tratar. Y eso es cuando te digo, bueno, el hispanismo, sí, ahorita necesita estar en el Estado porque no tenemos otra forma. Tal vez con el tiempo podríamos volver, que ese era el plan incluso de muchos, bueno, digamos, por ejemplo, uno de los generales de Bolívar. Curiosamente, Juan José Flores, luego de ver el desastre que se armó todo lo que se produjo, el mérito que buscó es traerle al duque de Rianzares aquí a Quito y que él gobierne desde Quito para que se uniera Perú, Bolivia, Ecuador. Él fue y que aquí haya un rey de la casa de los Borbones. Y eso tampoco la gente lo sabe. Y si lo Sí, estudia es yo, para que los profesores de, no, es que solo fue una locura de él, pero la libertad estuvo aquí y hay que agradecer esa libertad. Bueno, señor, bueno, ahí podemos ver qué mismo nos pasó, ¿no? sí, yo creo que debe haber una escuela hispánica como la que tú fundaste, para que así mucha gente que hace videos en YouTube y que hablan de la hispanidad, pues puedan obtener la enseñanza y no haya esas confusiones y esas dudas que a veces muchos pues la expresan a través de sus videos. Y yo creo que teniendo una escuela hispánica como la que tú tienes, yo creo que eso va a ayudar a mucha gente que se preocupa por el hispanismo y que aman el hispanismo, porque una cosa es que uno estudie el hispanismo y otra cosa es que ame el hispanismo. Porque si tú amas el hispanismo, tú te vas a esforzar por aprender qué era y qué es el hispanismo. Y eso pues es una cosa admirable cuando tú le echas ganas a tus raíces y predicas pues el origen de todas las cosas del hispanismo. Así que yo, pues al público que me escucha, si tú quieres darle tu correo electrónico nuevamente y a alguien que quiera hacer alguna contribución a tu escuela económicamente, porque yo sé que esto hoy en día no hay nada gratis, todo requiere de una No, manera u no, no es otra, nada pues gratis. sí. Así es. Pues tú sabes que yo todavía mantengo el anuncio, la radioemisora, sobre tu escuela, pero si quieres nuevamente darle el anuncio, el correo electrónico, alguna ayuda que te quiera enviar, pues dar toda la información para que el público pues lo vaya apuntando, como digo yo. Claro, claro, muchísimas. Al que nos quiera colaborar, al que nos quiera con este hermoso proyecto. Ya con el tiempo podríamos ya crear, digamos, bueno, con el tiempo ya y ya teniendo mayor amplitud, ya se hablaría más de hablar de socios, Sí. pero claro, se hablaría más de socios porque, claro, también la gente invertir y saber que su inversión va a prosperar. Eso es lo que, cosa curiosa, en la misma monarquía española también se, digamos que proponía siempre que haya cuestiones privadas. Cosa curiosa que mercantilismo no se dio a veces, eso es lo curioso, ¿no? Bueno, voy a dejarle mi correo personal, al que quiera escribirme, es alejandro1785@gmail.com. Ese es mi correo. A mi correo personal, el que quiera conversar, el que quiera tener mayor información de los cursos que estamos dando, claro, como les dije, estamos trabajando con el Centro Español, estamos apoyados con ellos y claro, bien lo menciona, como bien mencionaste tú, mi querido amigo, nada es gratis, pero siempre es satisfactorio saber que la inversión que tú estás haciendo es algo que te va a beneficiar, no solo a ti, sino a los que van a venir detrás de ti, también sepan, de alguna manera, lo que estás aprendiendo puedes transmitirlo a otros y que con el tiempo verás buenos frutos, ¿no? Entonces, eso también
es algo que podemos revalorizar y sobre todo tomar en consideración. Pero bueno, ese es mi correo, mi querido amigo. Mi correo personal, alejandro1785@gmail.com. Bueno, ya ustedes saben que cópienlo y si no, den hacia atrás al video y poco a poco lo van copiando nuevamente. Eh, Alejandro, no quiero tomarte mucho tiempo porque yo los videos que hago, máximo una hora, no quiero que el público se canse de mis videos y en estar Claro. 2 o 3 horas, sino que yo creo que las personas les agrada pues una buena conversación como la que hemos tenido esta noche y el empeño que tú le echas al hispanismo es muy admirable y es impresionante todo lo que tú me cuentas, la historia del hispanismo y yo sé que mucha gente no sabía muchas cosas que escucharon esta noche, así que yo espero que esta no sea la primera ni la última más. Nos mantenemos Con en mucho, conversación. por supuesto, Sabe que yo estoy. podemos, Sí, no, por y supuesto, en una próxima, si queremos, te puedo mostrar documentos de la cual nosotros podemos tomar en consideración muchos aspectos y presentarlo al público. Fuentes primarias que la gente pueda entender, pueda conocer, pero para que vea de primera mano qué se lee, qué se analiza, pero sobre todo con qué herramientas intelectuales debemos partir. Entonces, esa es la invitación, mi querido amigo, todo el público que nos pudo escuchar, sea en España, sea en cualquier parte del mundo que hable en español. Sean bienvenidos, sí, escríbanme y con mucho gusto les paso la información sobre el centro que trabajamos también como parte con el Centro Español aquí en Quito y que bienvenidos todos los que quieran entender y conocer qué mismo nos pasó y tal vez desde aquí podemos crear un mejor futuro para nosotros. bueno, yo podría ir un poquito más allá. Si alguna persona tiene algún tópico que le gustaría que Alejandro platicara sobre ese tópico, si usted le envía una ayuda económica a Alejandro para que él pueda desarrollar ese tópico, pues más que bienvenido es usted y así Alejandro puede crear una clase dependiendo del tópico que usted quiere que él platique. Si usted se anima, pues apunte el correo de él y dígale, Alejandro, yo quiero que tú me hables de este tópico, de este lado de la historia, ¿qué tú crees? Y por Y lo una trataremos, ayuda y lo económica trataremos. para, no Alejandro, para su escuela, le va a ayudar bastante y usted también se va a ayudar porque va a aprender. Eso, mi querido amigo, te agradezco de todo corazón siempre tu apertura y tu linda amistad. Y gracias por lo que tú también haces, porque es de No, no, valientes hacer todo. encantado a ayudarte y si algún día voy a Ecuador, pues te echo la Ah, visita, ¿por ¿cómo? qué no? Pero por supuesto, ahí nos vamos, ahí te indico dónde Ujú. bueno, te enseñaría la ciudad, la belleza que todavía conservamos aquí en Quito, entonces, que es la Carita de Dios, por todas las iglesias que Sí, se sí, construyeron, no sé, llevarte donde se dio la famosa batalla de Pichincha, donde estaba el castillo de Cis. O sea, Quito tiene muchos lugares hermosísimos para mostrar, pero sobre todo también mostrarte que hay afecto en mucha gente aquí también. Hay mucho afecto sí, y que eso es lo importante entre nosotros. sí. Pues nada, Alejandro, muchísimas gracias. Te Gracias a deseo tu buenas amigo. noches. Sí, buenas noches y será hasta la próxima y gracias a todos los que me escuchan por la radio y los que me están viendo a través de YouTube. Así que pasen todos